Siguiendo el plateado Nilo desde El Cairo, en la meseta de Giza, a la sombra de las pirámides, se encuentra una de las auténticas maravillas del mundo. Durante casi 5000 años su existencia ha estado envuelta en misterios, controversias e incertidumbres. ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿Quién la construyó y cuándo? ¿Por qué la construyeron? ¿A quién representa? ¿Hay cámaras secretas por debajo? Estas preguntas han confundido a reyes, exploradores y expertos durante siglos. Pero después de tantas teorías, excavaciones y disputas, ¿seremos capaces por fin de resolver los misterios de la Esfinge? Los misterios de la Esfinge. Julio de 1798. Napoleón invade Egipto. La batalla de las pirámides rugió durante 2 horas en medio de una tormenta de polvo, con temperaturas de casi 50 grados. Poco después de lograr una de sus mayores victorias, Napoleón se encontró con algo inesperado, una imagen muy curiosa que pocos europeos habían visto jamás. El conquistador, de 29 años, quedó impresionado por esa cabeza colosal que surgía de la arena. ¿Qué era? ¿Qué representaba? Tenía que saber más sobre esta maltrecha creación y sobre la cultura que la construyó. Napoleón llegó con todo un equipo. No era solo una expedición militar, aunque su idea principal fuera esa, sino que llegó con todo un equipo de supervisores, ingenieros, científicos y artistas. Y durante unos 3 años se dedicaron a anotar todo lo que veían, en muy poco tiempo, la verdad. Documentaron gran parte de los monumentos de Egipto, incluida la Esfinge. En realidad hay un dibujo maravilloso que representa a unas personas sobre la cabeza de la Esfinge, midiéndola con una plomada. Muchas de las tumbas y monumentos examinados por los expertos de Napoleón tenían inscripciones en una escritura que podría ser la más antigua del mundo, la jeroglífica. Tras la caída de la antigua civilización egipcia en el año 30 a.C., el significado de los jeroglíficos se fue perdiendo paulatinamente y se convirtió en un misterio total durante 1800 años. En 1799, un oficial del cuerpo de ingenieros de Napoleón se tropezó con una losa de granito cerca de una ciudad llamada Rosetta. La piedra contenía el mismo mensaje inscrito en 3 escrituras distintas. Una vez traducida en su totalidad, la piedra de Rosetta resultaría ser la clave para desentrañar los secretos del antiguo Egipto. Cuando los franceses fueron expulsados de Egipto por los británicos en 1801, se llevaron consigo innumerables tesoros, pero no lograron descubrir nada nuevo sobre la Esfinge. Su extraña y maltrecha cabeza no cedió ninguno de sus secretos hasta 18 años después. Todo el mundo conoce la palabra esfinge, pero pocos conocen su origen real y su significado. La palabra esfinge es de origen griego. Sphingen significa constreñir, o sea, atar, estrangular, ahogar. Y naturalmente eso tiene relación con la propia mitología de la figura de la esfinge. Era una estranguladora. Es una mala pronunciación de una palabra egipcia. De 2 palabras egipcias, imagen viva. Esfinge significa chispán. Es una palabra egipcia. Chispán. Imagen viva. Pues claro, eso eran las esfinges. Eran imágenes vivas. La mayor parte de las esfinges son retratos de reyes concretos. La gran esfinge es la viva imagen de un rey divino, tal vez del rey Sol, en la encarnación de uno de los reyes vivos de Egipto. La primera excavación moderna de la Esfinge la llevó a cabo un comerciante metido a explorador, Giovanni Caviglia, en 1816. Caviglia en aquellos tiempos podía hacer de todo. Podía excavar y sondear donde quisiera. Nadie se lo prohibía. Caviglia había oído rumores locales y leyendas de cámaras secretas y tesoros escondidos, y buscó un camino para entrar en la Esfinge. Le quitó la arena desde el cuello hacia abajo
y se sorprendió al descubrir que la cabeza estaba unida a un enorme cuerpo de león de 72 metros de largo por 20 de alto. Entre las garras encontró los restos de una pequeña capilla y un altar que mostraba rastros de fuego. Tal vez la esfinge era un templo y el altar se había usado para quemar ofrendas. Sin ceder en su empeño, Caviglia seguía excavando, a pesar del peligro constante de ser aplastado por la arena. Caviglia llegó con una teoría en mente. Pensaba que habría un paso, un túnel desde la pata de la esfinge hasta la Gran Pirámide. Esa era su teoría. La idea del túnel era nueva. Excavó por todas partes, pero no encontró nada. Sin embargo, Caviglia sí logró un descubrimiento importante, la Estela del Sueño, un bloque de piedra erecto que contiene jeroglíficos. La piedra de Rosetta fue la clave que permitió descifrar sus interesantes inscripciones, que se remontaban al siglo XIV a.C. y contaban las gestas de un príncipe real, Tutmosis IV. Nos dice que durmió a la sombra de la cabeza de la esfinge y que la esfinge estaba enterrada por la arena hasta el cuello. La esfinge se le apareció en sueños. La esfinge le habló en sueños y le dijo: Tutmosis, hijo mío, me estoy muriendo. La arena me está matando. Si me libras de ella, te convertiré en rey del Alto y Bajo Egipto. Y nos encontramos con que hay mucho de política en esta historia. Porque Tutmosis mató a su hermano mayor, que era el heredero del trono de Egipto. Y de esta manera les decía a todos que tenían que olvidar el crimen que cometió, porque el Dios le había elegido para ser rey de Egipto. Yo lo llamaría propaganda. Si ocurrió de este modo o no, ¿cómo vamos a saberlo si han pasado 3.500 años? Es un poco difícil. Pero desde luego también lo es decir que el Dios decidió que este joven príncipe se convirtiera en rey. Era una forma de legitimarlo. Tutmosis estaba muy emocionado. Era un noble, tenía dinero. Reunió unas cuantas tropas, retiró la arena y lo arregló todo. Y se convirtió en faraón. O sea, que la esfinge no habla por hablar. La Estela del Sueño contenía algo que parecía ser una referencia parcial a un rey llamado Kefren, que 1000 años antes construyó la segunda pirámide. Parece que Tutmosis relacionaba a Kefren con la esfinge, pero la inscripción está erosionada y sus intenciones no están claras. La Estela del Sueño se convirtió en una base para todas las controversias posteriores sobre la edad de la esfinge. Tutmosis fue el primero que limpió de arena la esfinge, pero no fue el último. La arena arrastrada por el viento, que en realidad llega del norte de la meseta de Giza y gira en esta roca hacia el oeste, encuentra aquí un hueco que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la naturaleza, así que lo rellena. Por eso, cada vez que la esfinge queda abandonada a su suerte, el hueco se llena de arena. Ya ha ocurrido varias veces. Se emprendieron numerosas excavaciones alrededor de la esfinge durante el siglo XIX. Pero los exploradores y arqueólogos, frustrados por la enorme cantidad de arena que había que retirar, dejaron la mayor parte de la esfinge enterrada y prefirieron trabajar solo en algunas zonas concretas del monumento. Entre los muchos misterios de la esfinge, aparecieron varios objetos extraños a ambos lados. Mariette fue el primero que excavó a ambos lados de la esfinge en 1853 y encontró inmediatamente 2 cajas enormes en la cara sur. En la cara norte encontró 3 cajas adosadas a la esfinge, hechas de bloques de piedra. Y en toda la historia de la egiptología, llama la atención que nadie se preguntara qué eran esas cajas tan enormes. Todo nos lleva a pensar que eran pedestales para grandes estatuas situadas alrededor del cuerpo de la esfinge. También es lógico suponer que la esfinge se convirtió en un lugar de peregrinación, que se llevó a cabo una gran operación de reforma, y que la esfinge no estaba sola, sino que también había una estatua del busto, estatuas que serían divinas o reales, situadas a los lados de la esfinge, losas empotradas en paredes de adobe de colores. Era una imagen muy rica para el Imperio Nuevo. Seguramente esa es la explicación para las cajas. La única caja que no coincide con esta teoría es la del
lado noroeste. La parte superior de la caja, a diferencia de las demás, no parece lo bastante fuerte como para soportar una estatua, así que todavía puede saltar la sorpresa. Algo totalmente inesperado. Mariette también descubrió el Templo del Valle, justo al sudeste de la Esfinge. Su magnífica arquitectura llevaba más de 1000 años enterrada bajo toneladas de arena. En su interior, Mariette encontró estatuas, un tanto deterioradas, del faraón Khefren. Llegó a la conclusión de que el Templo del Valle formaba parte del complejo funerario de este gran rey y que éste estaba conectado con su pirámide por medio de un pasadizo. La proximidad del templo a la Esfinge sugirió a los científicos de la época que tal vez la Esfinge fuera construida por Khefren. Con la invención de la fotografía, la Esfinge se convirtió en el tema favorito de los fotógrafos. Esta foto, tomada por Maxime Duchamp en 1849, fue la primera que se le hizo al monumento. Luego se le harían muchísimas más. Las primeras imágenes animadas de la Esfinge, que pocas veces se ven, fueron rodadas en 1902 por los pioneros franceses del cine, los hermanos Lumière. En general, la Esfinge se consideraba una curiosidad y una ocasión para tomar fotos, no un objeto de estudio científico serio. Hasta 1922, en que un sorprendente descubrimiento llevó la obsesión internacional por las antigüedades egipcias a máximos históricos. Una expedición arqueológica inglesa dirigida por Howard Carter descubrió la tumba de un antiguo faraón egipcio, el rey Tutankamón. El mundo había captado un destello de su civilización más antigua. Los objetos de valor incalculable hallados en la tumba unían su historia al rompecabezas de los misterios de la antigüedad. El interés por los misterios de la Esfinge también revivió. En 1925, el ingeniero Émile Barreis supervisó la primera operación de retirada de arena del monumento. También emprendió una serie de reparaciones muy controvertidas. Barreis inició la excavación por cuenta del Servicio de Antigüedades Egipcias y también se encargó de la restauración de Nemes, el tocado de la Esfinge. Una restauración que hoy en día nos parecería muy dudosa. Se temía seriamente que una tormenta del desierto se llevara la cabeza, por lo que ésta se fijó con cemento bajo el cuello, en un vago intento de reconstrucción de lo que sería el tocado original, que llegaba casi a los hombros. La reconstrucción no fue muy buena. Alteró completamente la imagen de la estatua. Si la ves ahora, si miras imágenes modernas, tus propias filmaciones, y luego ves las fotos del siglo XIX, es casi como ver dos estatuas distintas. Su imagen ha cambiado tremendamente con esas restauraciones. Como otros egiptólogos, yo creo que hoy en día deberían ser eliminadas. Tendríamos que devolverle el aspecto que ha tenido durante casi toda su historia. Uno de los aspectos menos habituales de la Esfinge se captó durante la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, un equipo de hombres cubrió la Esfinge de arena, formando una barba de sacos de arena para proteger el monumento de las bombas nazis. Desde que Napoleón puso sus ojos en la Esfinge, la civilización moderna ha luchado por descubrir sus misterios. No se ha descubierto ninguna historia escrita de este monumento. No parece que se haya registrado ningún detalle de su creación en piedra ni en papiro. ¿Quién la construyó y cuándo? ¿Con qué propósito? La respuesta a esas preguntas solo nos será revelada si retrocedemos hacia el pasado. La Gran Esfinge es una enorme escultura de piedra tallada en la roca caliza. Está en un recinto parecido a un foso, de donde los expertos creen que se sacaban las piedras para construir las pirámides y los templos cercanos. Si eso fuera cierto, entonces la Esfinge habría sido esculpida entre 2520 y 2494 a.C. El monumento es una brillante creación de la cultura más sofisticada de la Tierra. Pero ¿cómo llegó esa cultura a ser tan avanzada? Ese es otro de los misterios que rodean a la Esfinge.
Hubo una época en la que estaba de moda decir que la cultura egipcia brotó de la nada, o que hubo una invasión extranjera que trajo nuevas ideas a Egipto. Algunos trabajos bastante recientes y muy interesantes sobre culturas predinásticas y antiguas de Egipto demuestran sin lugar a dudas que eso no es cierto. Si retrocedemos algo más de 5.000 años, justo antes del principio de la civilización egipcia, el paisaje sería totalmente distinto. En las tierras al oeste del Nilo, entre 5.000 y 11.000 años atrás, había muchos lagos, un entorno parecido a la sabana. Había vegetación, había animales y había hombres. Era un entorno muy rico. En el río había pesca abundante y animales que llegaban atraídos por las aguas del Nilo. Habían desarrollado una tecnología fluvial muy avanzada, pero eso no equivale a una civilización. Así que algo debió pasar hace 5.000 años para encender la chispa de la civilización. Una sequía masiva atacó el oeste de Egipto en el cuarto milenio antes de Cristo. Los lagos se secaron, los ríos desaparecieron y ya no había hierba para los animales. Durante siglos, esta zona fue habitada por los pueblos del desierto, grupos de nómadas que viajaban por todo el país. Para salvar sus vidas y las de sus animales, los pueblos del desierto emigraron hasta la única fuente de agua que conocían, el Nilo. Poseían la sabiduría del desierto. Sabían cómo enfrentarse a un terreno seco. Sabían qué hacer con las rocas. Así que se juntaron pueblos que poseían la sabiduría del desierto con otros, muy sedentarios, que poseían la tecnología del río. Creo que fue esta mezcla tan increíble e interesante entre las dos culturas, la mutua fertilización de ideas, lo que prendió la chispa de la civilización egipcia. Aquí empezamos a ver pruebas de sociedades más complejas. Los entierros se sofistican hacia mediados del cuarto milenio antes de Cristo y a finales de dicho milenio, desde luego, ya existían gobernantes que controlaban grandes extensiones. Finalmente apareció un rey. El Alto y el Bajo Egipto fueron unidos por el mítico rey Menes hacia el 3000 a.C. Bajo su mandato, Egipto creció social y políticamente a un ritmo increíble. Solo 500 años más tarde, bajo el reinado del rey Kéope, los egipcios ya habían desarrollado la ciencia y la técnica suficientes como para embarcarse en un proyecto extraordinario, el de construir una de las 7 maravillas del mundo. Fue una época de experimentación, una época muy pomposa. La cultura se había encontrado a sí misma y se expresaba en proyectos grandes, megalíticos, sobre todo en las pirámides. Si nos fiamos de Hollywood, creeremos que las pirámides fueron construidas por un tirano que esclavizaba a su pueblo y le obligaba a cortar la roca amenazándolo con el látigo. Estamos seguros de que no había esclavos trabajando en esta obra. Al contrario, sabemos que eran unas fuerzas muy especializadas, equipos de zapadores, podríamos decir. La verdad es que Egipto era un país con una fuerza de trabajo abundante y organizada. En primer lugar, para las tareas agrícolas. Más le valía al faraón darles algo que hacer cuando había menos trabajo en los campos, ya que probablemente se jugaba la estabilidad política. Si fuera rey diría, bueno, estamos todo el año cobrando impuestos a esta gente. Les pondré a trabajar en un proyecto durante estos meses muertos. No creo que fuera un proyecto administrativo en el sentido de proyecto del gobierno o un proyecto de empleo público como en la presa de Hoover. Creo que era más bien un aprovechamiento de las capacidades humanas de los grupos sociales naturales del Valle del Nilo. No tenían elección, pero se consideraba que era obligatorio contribuir a esos proyectos masivos en Giza y que había que hacerlo por el hombre que les gobernaba a todos, el faraón. Y así, al crear la Gran Pirámide, es posible que Kéope construyera Egipto como nación unificada. A Kéope le llevó 23 años construir la Gran Pirámide. Algunos expertos sugieren que durante ese tiempo también se talló la Esfinge. ¿Pero fue realmente Kéope
o alguno de sus sucesores. 4 de los reyes que reinaron durante la cuarta dinastía, Kéope, Tidufri, Kefren y Micerino. ¿Cuál de ellos fue el que plasmó su rostro en la esfinge? Casi todo el mundo cree que Kefren, el rey que construyó la segunda pirámide, también hizo esculpir la esfinge. La esfinge está esculpida en la roca de las canteras de Kéope. Que si creo que es posible que Kéope esculpiese la esfinge, es posible, pero creo que es más probable que la construyera Kefren. Ahora estamos totalmente convencidos de que fue Kéope quien la construyó, porque cuando la ves por las noches, con la cara iluminada, se ve que es la cara de Kéope. Los egipcios antiguos nunca escribirán un papel donde diga la esfinge fue construida por Kefren, ni te darán pruebas de que realmente la construyó Kefren. Eso no lo harán nunca. Pero nosotros, como arqueólogos que trabajamos sobre el terreno, que llevamos 30 años excavando alrededor de las pirámides, escribimos en libros y artículos la prueba de que la esfinge data de la cuarta dinastía. Espero que un día, cuando se haya examinado más a fondo la esfinge, se descubra un depósito de fundación, por ejemplo, o unas ofrendas a la esfinge con el nombre del faraón que la hizo construir. Los egiptólogos todavía se sienten más inseguros cuando intentan determinar cuál era su propósito original, que ha resultado más tentador y más difícil de atrapar que una brisa del desierto. ¿Qué era la esfinge? ¿Una representación del dios del sol? ¿Un objeto de culto? ¿La poderosa guardiana de la necrópolis de Giza? A falta de textos del Imperio Antiguo, no podemos estar seguros de cuál es su intención original. Sin embargo, tenemos una pista importante. La esfinge está orientada hacia el este, hacia el sol naciente. Una esfinge es una estatua de una divinidad y una divinidad relacionada con el dios del sol. Todas están relacionadas con él. Cuando el rey muere, se convierte en el dios Sol. Por eso creo que Kéope fue el primer rey del antiguo Egipto que llevó a cabo una revolución religiosa. Kéope fue el primer rey del antiguo Egipto que dijo en vida: soy el dios Sol, soy Re. Kéope era la culminación de la realeza divina. Por eso creo que el único que le siguió era su hijo Kefren, el constructor de la segunda pirámide de Giza. De hecho, Kefren mandó hacer esta estatua para él mismo y para reverenciar a su padre. Muchos egiptólogos creen que la esfinge tenía una función específica en el complejo de Giza. Pero, ¿estaría planificada su inclusión desde el principio? ¿O es posible que hubiera algo en la zona, más antiguo que las pirámides, más antiguo que el propio Egipto, algo que inspiró la creación de la gran esfinge? Cuando los reyes de la cuarta dinastía llegaron a Giza hacia el 2500 a.C., para construir sus pirámides y complejos funerarios, encontraron una zona escarpada de piedra caliza hacia el este. De allí sacaban los obreros bloques de piedra caliza para construir las nuevas edificaciones, dejando a su paso una zona hundida con un bloque de piedra enorme sin cortar en el centro. Muchos expertos creen que la esfinge empezó a partir de ese bloque residual. La forma de la roca que quedaba sugería posibilidades monumentales. En el desierto oeste del Nilo hay muchas de estas figuras erosionadas por el viento, que en geología llamamos yardans, de una palabra turca que significa escarpado. Una de ellas, cerca del oasis de Farafra, en Egipto, es exacta a la esfinge. Cuando la vi y la fotografié, supe que estaba preparado para exponer mi teoría y publicarla. Y mi teoría es que al este de la meseta de Giza había toda clase de colinas esculpidas primero por la erosión del agua y luego por la erosión eólica. Y la erosión del agua hace que estas rocas y estas colinas sobresalgan del suelo.
Luego, el viento se encarga de darles forma. Los antiguos egipcios podrían haberla cortado en trozos cuando construían la pirámide, pero no lo hicieron porque vieron la belleza de esa forma. Una cabeza y un lomo aerodinámicos. Y pensaron, Dios mío, esto lo podemos modificar un poco para crear una figura como las que hemos visto en el desierto. Digamos que solo la embellecieron. Le dieron forma a algo que ya estaba allí para hacer lo que querían. A falta de pruebas definitivas, es posible que nunca sepamos exactamente cómo surgió la idea de la Esfinge. Lo que sabemos con seguridad es que el monumento está muy erosionado y que se degrada el cuerpo más que la cabeza. Se han dado muchas explicaciones de eso, pero es posible que la verdad esté en la propia roca. La Esfinge fue esculpida directamente en la roca viva, como el monte Rushmore en Dakota del Sur. En realidad, aunque está en lo alto de una gran montaña de granito, aquí es piedra caliza. La Esfinge se compone de distintos tipos de piedra caliza dispuestos en diferentes capas, y algunas de esas capas resisten mejor la intemperie que otras. Es evidente que ya conocían su estratificación por capas y sabían que el bloque de la cabeza era de una piedra de muy buena calidad. Por eso los detalles de la cabeza se han conservado tan bien. La llamamos el miembro 3. Se ven las cejas y los ojos de la escultura original de la cuarta dinastía, me parece. Y luego tenemos el miembro 2, que es el cuerpo muy desgastado por su exposición a la intemperie. Son una serie de capas superpuestas, una dura y otra blanda, pero en general, las capas del cuerpo son bastante blandas y se descaman. El bloque inferior, el miembro 1, es una piedra caliza cristalizada muy buena, bastante frágil, porque hace 50 millones de años era una formación de coral y luego un arrecife fósil del fondo del mar. Y a partir de las capas de piedra caliza formaron una criatura impresionante, distinta de todas, mitad hombre, mitad león. Los antiguos egipcios se sentían fascinados por la idea de mezclar las especies, y eso ha quedado reflejado en sus obras de arte. A los egipcios les gustaba hacer sus propias combinaciones de cosas. Identificaban los aspectos más destacados de varias cosas, como animales, humanos o lo que fuera, y los combinaban de formas distintas y únicas. Identificaban a algunos animales por su poder, como el león o el toro, por ejemplo, y los combinaban. Combinaban algunos aspectos suyos con aspectos humanos, para que su poder se contagiara a los humanos, concretamente al rey, claro. En el antiguo Egipto el rey siempre quiere demostrar su poder. Quiere destruir a sus enemigos. Y como siempre cuando se investiga la historia egipcia, el rey aplasta a sus enemigos con los pies en forma de león, porque el cuerpo de león es una forma de poder. Y era este elemento de poder, este aspecto aterrador, lo que los egipcios deificaban y combinaban con nuestro monarca. Verán, en árabe la esfinge se llama Abul-Hul, que significa padre del terror. Padre, pero no en el sentido de que dé vida al terror, sino que en árabe, cuando dices Abul-Hul, es como decir que es impresionante, transmite terror. Hoy en día, la esfinge se halla mutilada y erosionada. Nadie sabe cómo era exactamente su aspecto original. Pero los expertos deducen que el tocado de la cabeza era completo, con sus laterales curvándose sobre los hombros y la frente adornada con una cobra en posición de ataque, una divinidad que protegía a quien la llevara. La cara estaba adornada con una barba divina, larga e inclinada, símbolo del rey Dios. Como toque final, puede que el creador de la esfinge añadiera algo sorprendente a la roca viva. Basándome en mis estudios de la esfinge, creo que fue pintada quizás más de una vez en distintas épocas. La esfinge era una escultura, y las esculturas egipcias, las esculturas de piedra egipcias, especialmente las que estaban hechas de piedra blanda, siempre se pintaban. La piel y la cara serían sobre todo en rojo. Los elementos como la barba y las cejas irían en azul. Había rastros de pintura roja por los ojos y las cejas, líneas cosméticas que resaltaban los ojos de una forma muy elegante y seguían hacia arriba, hasta las sienes. Y seguramente amarillo. Es muy probable que las bandas a ambos lados de la cabeza fueran azules y amarillas como el lapislázuli y el oro de la máscara dorada de Tutankamón.
La esfinge empezó a deteriorarse en cuanto se fueron los obreros. Se le hicieron por lo menos 3 restauraciones importantes durante los 1000 años siguientes. La apariencia de la esfinge aún cambió más cuando se cayeron la barba divina y la cobra erecta, seguramente durante el Imperio Nuevo, entre 1550 y 1070 a.C. Se descubrieron fragmentos de ambas muchos siglos después, y hoy en día esos fragmentos se pueden ver en el Museo de El Cairo y en el Museo Británico de Londres. Durante casi 5000 años la esfinge ha estado situada en lo alto de la meseta de Giza, como testigo de la habilidad de los que la construyeron. Lo sorprendente es que a pesar de todo el esfuerzo y las atenciones que se le dedicaron al monumento, probablemente nunca se terminó. Hay una repisa en la parte trasera de la esfinge sin terminar. Era algo muy corriente entre los egipcios. La cámara inferior de la Gran Pirámide está inacabada. El gran complejo arquitectónico del rey Yoser en Saqqara está inacabado. Creo que eso formaba parte de los ciclos de las obras públicas. Mientras vivía el rey, se trabajaba en los monumentos asociados con él. Cuando moría, el sucesor hacía unos arreglos deprisa y corriendo. Daba la obra por terminada y ordenaba trasladar a los trabajadores para iniciar otra etapa de otro proyecto eterno. Bueno, es posible que la esfinge y su templo nunca llegaran a albergar un culto viviente en la época de su construcción. En Giza hay cientos de tumbas, por no decir miles, con listas completas de títulos que incluyen sacerdotes y sacerdotisas de los dioses y diosas de la época. Es posible que eso no le diga nada a la gente de hoy en día, pero para los egiptólogos es otra prueba de que el templo nunca llegó a terminarse y por eso no se celebraba un culto activo. De todos los rumores y conjeturas que rodean a la esfinge, el más famoso es el de la nariz, o mejor dicho, el de su falta. ¿Quién fue el que dejó a la esfinge sin nariz? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Incluso hoy en día el público en general sigue acusando al hombre equivocado. Si vemos la esfinge hoy en día, nos impresiona la expresividad de sus ojos y su suave e inescrutable sonrisa. La piedra caliza se ha desgastado de una forma tan extraña que si te desplazas solo unos metros a un lado o a otro, cambian toda su expresión y su apariencia. Pero como la imagen de la esfinge es todo un símbolo, de entrada nadie se da cuenta de que le falta la nariz. Si te quedas aquí donde se sitúan los turistas solo una hora, oirás por lo menos 10 historias distintas. Todo el mundo tiene su opinión. Esta es la esfinge, guardiana del recinto sagrado de la segunda pirámide. ¿Y cómo se rompió la nariz? Cuando Napoleón llegó a Egipto, sus artilleros la usaron como objetivo y le saltaron la nariz con una bala de cañón. ¿Napoleón? Pero yo no creo que fuera Napoleón Bonaparte. Era un hombre que llevaba consigo científicos de todas clases. Viajaban con sus oficiales y sus soldados. No creo que encontraran una pieza arqueológica como esta y empezaran a dispararle balas de cañón. Hay quien dice que llegaron los bárbaros y rompieron a golpes la nariz de la esfinge. Otros dicen que no, que fueron los árabes quienes dañaron la nariz de la esfinge. Si observas la cara atentamente, hay una marca de palanca en lo alto de la nariz, justo en el puente, y hay otro surco profundo en el lado izquierdo. Y yo juraría que es como si alguien hubiera cogido dos palancas enormes y se las hubiera metido a la nariz. Parece que alguien le rompió la nariz deliberadamente y de un solo golpe. Un tal Abdel Latif visitó la esfinge. Era un médico de Bagdad que llegó aquí hacia el 1200 después de Cristo y quedó fascinado por la cara de la esfinge. Cuando él la visitó, estaba en buen estado. En el siglo XIV encontramos una historia de un cronista árabe llamado el Makrizi. Según él, un día llegó aquí un hombre religioso, un sufí. Llegó y se encontró con que la gente que vivía aquí seguía viendo la esfinge como algo sagrado y divino.
Como sufí, eso no le gustó nada. Y con una barra de metal le rompió la nariz a la esfinge para demostrar a la gente que era simplemente una roca y no un dios. Como trabajaba aquí en la Esfinge, pensé que sería maravilloso excavar un agujero en el suelo y hasta encontrar la nariz. Pero claro, eso no ocurrió. En realidad nadie sabe dónde fue a parar la nariz. El imperio antiguo se hundió hacia 2150 a.C. y la meseta de Giza quedó prácticamente abandonada. Poco a poco, todo lo que se sabía del monumento, como su cuerpo, el motivo de su construcción y el nombre de su creador, se perdió entre las arenas del desierto. Los árabes conquistaron Egipto en el año 640 después de Cristo y redescubrieron el interés en la riqueza perdida de los faraones. Circulaban disparatadas historias sobre cámaras secretas bajo la Esfinge. Los aventureros árabes no encontraron nada, pero sus esfuerzos inspiraron a las generaciones futuras de cazadores de tesoros, arqueólogos y escritores esotéricos. Hay mucha gente que piensa que hay huecos bajo la Esfinge y tesoros escondidos. No necesariamente oro, pero sí textos importantes y papiros. Pero se han hecho muchas investigaciones y la verdad es que no se ha encontrado nada. Cuando empecé a interesarme por la Esfinge, su misterio y su magia, en realidad buscaba túneles secretos en la Esfinge. Yo era el que más deseaba saber si los esotéricos tenían razón o si teníamos razón los científicos. Y por eso Mark Lehner y yo despejamos 3 túneles. El primer túnel está situado entre las patas, tras la estela del sueño, y penetra apenas unos 5 metros en el interior de la Esfinge. El segundo está situado en lo alto de la Esfinge, detrás de la cabeza, y es muy probable que fuera excavado por los primeros buscadores de tesoros. Pero el túnel más grande de todos está en la parte trasera de la Esfinge. El primero que nos habló del túnel fue un anciano, Sheikh Mohammed, que trabajaba para nosotros. Nos dijo que su abuelo le había contado que si apartas esa piedra encuentras un túnel dentro de la Esfinge. Pero también nos avisó de que existe una maldición y a quien intente apartar la piedra le ocurrirá algo terrible. Y le dijimos, no se preocupe por la maldición. Y llegamos, abrimos el túnel y entramos. Pero antes de entrar, Mark Lehner y yo mandamos a un amigo norteamericano por delante para que cargara con la maldición. Encontramos un túnel que bajaba a unos 15 metros hacia el interior de la Esfinge. No encontramos nada, solo unos cuantos zapatos viejos. Pero lo más importante es que descubrimos que los túneles que estaban excavados en la Esfinge no eran recientes. Tanto el método de excavación como su forma nos demostraron que se trataba de unos túneles antiguos, no de túneles nuevos. ¿Por qué? Porque la gente del Imperio Nuevo sentía un gran interés por la Esfinge. Entonces creían, igual que nosotros, que había algo escondido bajo la Esfinge, que había túneles y cámaras secretas y por eso vinieron a excavar. Cuando hicimos los análisis sísmicos alrededor de la Esfinge, no nos fijamos solo en la erosión subterránea, sino que observamos otros detalles. Hay un hueco, una cavidad, una cámara. Ahí debajo hay algo. Vino gente del Instituto de Investigación Stanford en 1977 y se dedicaron a perforar. Bajaron más de 20 metros por la pata derecha de la Esfinge y no encontraron nada. Descubrieron que la Esfinge es una roca sólida, pura roca viva. No hay nada bajo la Esfinge. Sin embargo, la leyenda persiste. Cada año se presentan nuevas solicitudes de grupos esotéricos, de instituciones académicas que quieren emplear las últimas tecnologías para buscar túneles o cámaras escondidas. Parece que es un misterio de la Esfinge que para algunos nunca morirá. A principios de los años 90, una nueva exploración de la Esfinge desafió todas las cronologías aceptadas sobre la historia de Egipto.
se abrió un encendido debate entre los expertos. Mi trabajo para recalcular la fecha de talla de la Esfinge ha sido más o menos controvertido, por no decir algo peor. Lo que me llamó la atención es que la Esfinge, y en general todo el recinto de la Esfinge, presenta un tipo de erosión distinto al de la meseta de Giza. Estoy convencido que en el cuerpo y en el recinto de la Esfinge, que se construyeron al mismo tiempo, se encuentra un tipo de erosión causado por la lluvia. Eso está clarísimo. Puedo afirmar con seguridad que la Esfinge es anterior al 2500 a.C., más antigua que los faraones. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos siglos más antigua? Y esa observación se basa en el hecho de que hay más rastros de erosión por agua en la Esfinge, sobre todo en la parte superior, que en ningún otro punto. Y eso es cierto. Hay más erosión por agua, porque esa parte del cuerpo de la Esfinge estuvo expuesta a los elementos mucho antes de que existieran los antiguos egipcios, antes del antiguo Egipto, antes del cambio climático, durante cientos de miles de años. Estas capas más blandas son calizas. Y son tan blandas que puedes deshacer la piedra literalmente con tus propias manos. Son puro yeso. Y es lo que pasaba con la Esfinge antes de que la cubrieran al restaurarla. Eso es lo que provoca esos huecos redondos, y no el agua de la lluvia corriendo por los flancos de la Esfinge. Las capas más duras, que parecen más redondeadas, se descaman tanto que les puede sacar lascas enormes como de una patata grande, casi de 1 centímetro de grueso, y seguramente son las sales las que hacen saltar la roca a pedazos y la destrozan por momentos. No hacen falta miles de años de lluvia para mostrar estas pautas de erosión. La erosión se está produciendo ahora, ante nuestros propios ojos. No puedo discutir científicamente sobre las pautas de erosión ni nada de eso. Pero sí puedo decir que no hay nada en la civilización egipcia que nos lleve a pensar que podían crear un monumento así en una época tan antigua. Habría brotado en el vacío, y eso no tiene lógica. La teoría de la erosión por agua sigue siendo controvertida. Una gran mayoría de expertos creen que no hay pruebas que la sostengan, o muy pocas. Si la Esfinge no surgió de las brumas de la prehistoria, ¿quién la talló? ¿Y cuándo? Unas excavaciones recientes en la meseta de Giza han puesto al descubierto nuevas pruebas muy importantes para saber más sobre los auténticos constructores de la Esfinge. A poca distancia de la Esfinge, en dirección sur, Mark Lehner y Zahi Hawass realizaron un descubrimiento extraordinario que ha ayudado a resolver otro de sus misterios. Aquí encontramos rastros del campamento de obreros, y creo que los obreros que trabajaron en la construcción de la Esfinge y las pirámides vivían por encima de esta zona. Vivían en el campamento, tomaban pan y cerveza, se llevaban las herramientas y pasaban por debajo del puente, de esa puerta, para trabajar de sol a sol. En las excavaciones que estamos realizando ahora encontramos un gran centro de elaboración de pan y carne, grande como varios campos de fútbol juntos. Tenemos aquí un montón de panaderías y hemos recogido más de 80.000 restos de recipientes de barro. En esta zona descubrimos una mastaba o tumba. Y esta calavera parece haber pertenecido a un hombre joven, porque tiene la frente pequeña. Los médicos que analizan los esqueletos dicen que casi todos morían jóvenes, entre los 35 y los 45 años. Todos los esqueletos de hombres y mujeres que encontramos en el cementerio inferior tienen la espalda muy dañada porque se dedicaban a cargar grandes pesos. El descubrimiento de las tumbas de los constructores de las pirámides también nos confirma dos detalles importantes. El primero es que los constructores de las pirámides eran egipcios, y el segundo es que no eran esclavos.
Tenemos nombres, relaciones de parentesco. La Esfinge y las pirámides tienen todo un contexto. Es un contexto muy humano que echo de menos en la literatura esotérica. Si no fueron ellos, entonces, ¿quién fue? ¿Dónde están las pruebas? Porque no se puede hacer desaparecer una cultura sin dejar rastro, dejando solo un monumento enigmático como una especie de iceberg flotando en solitario. La Esfinge lleva cerca de 5.000 años ocupando una posición destacada en la meseta de Giza. Ha visto y ha soportado muchas cosas, pero a pesar de su larga, mágica y misteriosa vida, nada hacía pensar que este monumento renacería de una forma tan esplendorosa. A la 1:30 de la tarde, en febrero de 1988, un pedazo del hombro derecho de la Esfinge cayó al suelo. Todo el país se escandalizó. ¿Cómo podía pasarle algo así a la Esfinge? Me fui a comprar pepinos a un vendedor callejero del Cairo. El vendedor me reconoció, un pobre que no sabía ni leer ni escribir. Me reconoció y me dijo: señor, ¿cómo está la Esfinge? Fue la palabra, la frase más impresionante y maravillosa que he oído en mi vida. Los medios de comunicación, los programas de televisión, de radio, todo el mundo en Egipto estaba horrorizado. ¿Cómo ha podido pasarle algo así a la Esfinge? Arreglémosla, que no vuelva a pasar nunca más. Por eso decidimos iniciar una importante campaña para restaurar la estatua de una forma científica. Y no solo tenemos que decidir cuál será el método de restauración, también tenemos que escuchar la opinión de todo el mundo. Porque la Esfinge no pertenece solamente a Egipto, pertenece a todo el mundo. A partir de 1990, la Esfinge fue sometida a la restauración más ambiciosa y completa que se hubiera realizado jamás. 3.000 días y 12.478 piedras más tarde, en enero de 1998, se descubrió al mundo la Esfinge, conservada y restaurada. Cuando quitamos los andamios y empezamos las celebraciones, miré a la Esfinge y me di cuenta de que estaba sonriendo. Tal vez fue la mejor noche de su vida. En sus 5.000 años de historia, lo veía todo. Había visto a Napoleón, a la gente que llegaba de todas partes, a los esotéricos, a la gente hablando sobre ella, pero nunca lo había pasado tan bien como aquella noche. Todo el mundo miraba su cara. En el Egipto de hoy en día, la Esfinge tiene un papel muy significativo. No entiendo exactamente cuál es, pero es muy significativo. Desde luego es una de las maravillas del mundo para todos y el orgullo de los egipcios. Para nosotros representa la gloria de la civilización egipcia, una muestra de lo que eran capaces los egipcios. Por eso estamos muy preocupados de que le ocurra algo, porque no es solo de los egipcios, es de toda la humanidad. Los egipcios de hoy en día consideran a la Esfinge tan importante como las pirámides, o tal vez un poco más. Me pregunto si algunas de las personas que viven cerca de la Esfinge no siguen considerándola, con cierta benevolencia, como un dios. ¿Nos descubrirá el símbolo más emblemático de Egipto todos sus secretos? No creo que lleguemos jamás a saberlo todo. Creo que siempre habrá misterios. Siempre habrá teorías que sustituyan a otras. Si sabemos demasiado, perderemos el interés. Creo que es mejor no saber demasiado. Ya sabemos bastante. Como muchos científicos y estudiosos modernos, creo que debemos conformarnos con cierto nivel de probabilidad y no buscar la seguridad, la certeza. En realidad pienso que si tuviéramos que estar seguros, nos revelaríamos. Yo quiero decir que la Esfinge es un monumento con una historia muy antigua y pintoresca y que la desconocemos casi toda.
Yo podría decir a la gente que la piedra puede hablarme. Es una piedra, pero al mismo tiempo no lo es. Es una piedra a los ojos de todo el mundo, pero yo siento que desde dentro la esfinge nos observa y guarda los secretos de nuestro pasado. En realidad nos dice que deberíamos aprender de esos secretos para comprender el futuro. De dos palabras egipcias, imagen viva. Esfinge significa chispang. Es una palabra egipcia. Chispang. Imagen viva. Pues claro, eso eran las esfinges. Eran imágenes vivas. La mayor parte de las esfinges son retratos de reyes concretos. La gran esfinge es la viva imagen de un rey divino, tal vez del rey Sol, en la encarnación de uno de los reyes vivos de Egipto. La primera excavación moderna de la esfinge la llevó a cabo un comerciante metido a explorador, Giovanni Caviglia, en 1816. Caviglia en aquellos tiempos podía hacer de todo. Podía excavar y sondear donde quisiera. Nadie se lo prohibía. Caviglia había oído rumores locales y leyendas de cámaras secretas y tesoros escondidos, y buscó un camino para entrar en la esfinge. Le quitó la arena desde el cuello hacia abajo y se sorprendió al descubrir que la cabeza estaba unida a un enorme cuerpo de león de 72 metros de largo por 20 de alto. Entre las garras encontró los restos de una pequeña capilla y un altar que mostraba rastros de fuego. Tal vez la esfinge era un templo y el altar se había usado para quemar ofrendas. Sin ceder en su empeño, Caviglia seguía excavando, a pesar del peligro constante de ser aplastado por la arena. Caviglia llegó con una teoría en mente. Pensaba que habría un paso, un túnel desde la pata de la esfinge hasta la gran pirámide. Esa era su teoría. La idea del túnel era nueva. Excavó por todas partes, pero no encontró nada. Sin embargo, Caviglia sí logró un descubrimiento importante, la estela del sueño. Un bloque de piedra Erexis fue el primero que limpió de arena la esfinge, pero no fue el último. La arena arrastrada por el viento, que en realidad llega del norte de la meseta de Giza y gira en esta roca hacia el oeste, encuentra aquí un hueco que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la naturaleza, así que lo rellena. Por eso, cada vez que la esfinge queda abandonada a su suerte, el hueco se llena de arena. Ya ha ocurrido varias veces. Se emprendieron numerosas excavaciones alrededor de la esfinge durante el siglo XIX. Pero los exploradores y arqueólogos, frustrados por la enorme cantidad de arena que había que retirar, dejaron la mayor parte de la esfinge enterrada y prefirieron trabajar solo en algunas zonas concretas del monumento. Entre los muchos misterios de la esfinge, aparecieron varios objetos extraños a ambos lados. Mariette fue el primero que excavó a ambos lados de la esfinge en 1853 y encontró inmediatamente dos cajas enormes en la cara sur. En la cara norte encontró 3 cajas adosadas a la esfinge, hechas de bloques de piedra. Y en toda la historia de la egiptología llama la atención que nadie se preguntara qué eran esas cajas tan enormes. Todo nos lleva a pensar que eran pedestales para grandes estatuas situadas alrededor del cuerpo de la esfinge. También es lógico suponer que la esfinge se convirtió en un lugar de peregrinación, que se llevó a cabo una gran operación de reforma, y que la esfinge no estaba sola, sino que también había una estatua del busto, estatuas que serían divinas o reales, situadas a los lados de la esfinge, losas empotradas en paredes de adobe de colores. Era una imagen muy rica para el Imperio Nuevo. Seguramente Siguiendo el plateado Nilo desde el Cairo, en la meseta de Giza, a la sombra de las pirámides, se encuentra una de las auténticas maravillas del mundo. Durante casi 5.000 años su existencia ha estado envuelta en misterios, controversias e incertidumbres. ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿Quién la construyó y cuándo? ¿Por qué la construyeron? ¿A quién representa? ¿Hay cámaras secretas por debajo? Estas preguntas han confundido a reyes, exploradores y expertos durante siglos.
Pero después de tantas teorías, excavaciones y disputas, ¿seremos capaces por fin de resolver los misterios de la Esfinge? Los misterios de la Esfinge. Julio de 1798. Napoleón invade Egipto. La batalla de las pirámides rugió durante 2 horas en medio de una tormenta de polvo, con temperaturas de casi 50 grados. Poco después de lograr una de sus mayores victorias, Napoleón se encontró con algo inesperado, una imagen muy curiosa que pocos europeos habían visto jamás. El conquistador, de 29 años, quedó impresionado por esa cabeza colosal que surgía de la arena. ¿Qué era? ¿Qué representaba? Tenía que saber más sobre esta maltrecha creación y sobre la cultura que la construyó. Napoleón llegó con todo un equipo. No era solo una expedición militar, aunque su idea principal fuera esa, sino que llegó con todo un equipo de supervisores, ingenieros, científicos y artistas. Y durante unos 3 años se dedicaron a anotar todo lo que veían, en muy poco tiempo, la verdad. Documentaron gran parte de los monumentos de Egipto, incluida la Esfinge. En realidad hay un dibujo maravilloso que representa a unas personas sobre la cabeza de la Esfinge, midiéndola con una plomada. Muchas de las tumbas y monumentos examinados por los expertos de Napoleón tenían inscripciones en una escritura que podría ser la más antigua del mundo, la jeroglífica. Tras la caída de la antigua civilización egipcia en el año 30 a.C., el significado de los jeroglíficos se fue perdiendo paulatinamente y se convirtió en un misterio total durante 1800 años. En 1799, un oficial del cuerpo de ingenieros de Napoleón se tropezó con una losa de granito cerca de una ciudad llamada Rosetta. La piedra contenía el mismo mensaje inscrito en 3 escrituras distintas. Una vez traducida en su totalidad, la piedra de Rosetta resultaría ser la clave para desentrañar los secretos del antiguo Egipto. Cuando los franceses fueron expulsados de Egipto por los británicos en 1801, se llevaron consigo innumerables tesoros, pero no lograron descubrir nada nuevo sobre la Esfinge. Su extraña y maltrecha cabeza no cedió ninguno de sus secretos hasta 18 años después. Todo el mundo conoce la palabra esfinge, pero pocos conocen su origen real y su significado. La palabra esfinge es de origen griego. Sphingen significa constreñir, o sea, atar, estrangular, ahogar. Y naturalmente eso tiene relación con la propia mitología de la figura de la esfinge. Era una estranguladora. Es una mala pronunciación de una palabra egipcia. Que contiene jeroglíficos. La piedra de Rosetta fue la clave que permitió descifrar sus interesantes inscripciones, que se remontaban al siglo XIV a.C. y contaban las gestas de un príncipe real, Tutmosis IV. Nos dice que durmió a la sombra de la cabeza de la esfinge y que la esfinge estaba enterrada por la arena hasta el cuello. La esfinge se le apareció en sueños. La esfinge le habló en sueños y le dijo: Tutmosis, hijo mío, me estoy muriendo. La arena me está matando. Si me libras de ella, te convertiré en rey del Alto y Bajo Egipto. Y nos encontramos con que hay mucho de política en esta historia. Porque Tutmosis mató a su hermano mayor, que era el heredero del trono de Egipto. Y de esta manera les decía a todos que tenían que olvidar el crimen que cometió, porque el Dios le había elegido para ser rey de Egipto. Yo lo llamaría propaganda. Si ocurrió de este modo o no, ¿cómo vamos a saberlo si han pasado 3.500 años? Es un poco difícil. Pero desde luego también lo es decir que el Dios decidió que este joven príncipe se convirtiera en rey. Era una forma de legitimarlo. Tutmosis estaba muy emocionado. Era un noble, tenía dinero. Reunió unas cuantas tropas, retiró la arena y lo arregló todo. Y se convirtió en faraón. O sea, que la esfinge no habla por hablar. La estela del sueño contenía algo que parecía ser una referencia parcial a un rey, llamado Kefren,
que 1000 años antes construyó la segunda pirámide. Parece que Tutmosis relacionaba a Kefren con la Esfinge, pero la inscripción está erosionada y sus intenciones no están claras. La estela del sueño se convirtió en una base para todas las controversias posteriores sobre la edad de la Esfinge. Tutmosis